Expondremos aquí el trabajo esclavo a lo largo de la historia. Comenzaremos por definir al trabajo como una actividad creadora que existe desde hace algo más de 2 millones de años, cuando el hombre logra crear sus primeros instrumentos, modificando así la naturaleza de manera consciente y modificándose a sí mismo en ese proceso. Para que una actividad sea considerada trabajo, debe ser socialmente productiva. La esclavitud es una institución jurídica, por lo que un ser humano es propiedad de otro, por lo que pueden ser explotados como fuerza de trabajo, como también ser vendidos o comprados. ¿Ah? Antiguamente los esclavos podían ser tomados a través de capturados en la guerra, eran comprados o intermediarios también por tener deudas o que eran nacidos de otros esclavos. En la antigüedad, en la Edad Media, era una práctica habitual. Para la civilización griega, el trabajo era considerado un hecho altamente desvalorizado, y por ello hay pocas referencias y análisis que expliquen cómo fue llevada esa actividad a cabo tan importante para los pueblos. Como consideraban que el trabajo limitaba la libertad de los individuos para la política, el trabajo fue reservado exclusivamente a los esclavos. Y también para los romanos el esclavo fue la principal mano de obra para trabajar en las minas, en los campos agrícolas y para comercializarlos como esclavos, resultando para la economía de esas sociedades muy beneficioso. Sócrates consideraba que todo aquel que trabajaba estaba sometido tanto a la materia como a los hombres para quienes trabajaba. Por lo tanto, su vida carecía de autonomía y por ende de valor moral. Para Platón, discípulo de Sócrates, solo la agricultura evocaba la auténtica autonomía, en consecuencia con los intereses de la aristocracia terrateniente. Solo los que no trabajaban o son dueños de tierras pueden gobernarse a sí mismos y por lo tanto gobernar a los demás. Los esclavos, los banqueros, los comerciantes, los marineros y revendedores no pueden gobernar, solo pueden ser servidores. Los valores superiores para los griegos eran la idea de libertad, el ocio y la contemplación, esjolé, que les permitía el arte de gobernar, despreciando el trabajo manual, y con ese pensamiento se atrasó también la evolución del pueblo. Este desprecio por las actividades manuales fue originado por la violencia de los guerreros y aristócratas de turno, que impusieron a sus vecinos el yugo del trabajo arduo y difícil. Aristóteles a los comerciantes de ocupación antinatural los admitió limitadamente como sujetos que si se hallaban al servicio de un hombre son esclavos, pero si están al servicio del público son artesanos y mercenarios. Aconsejaba Aristóteles a los ciudadanos no tener trabajo porque limitaba la intelectualidad, y ni a comerciar porque era poco ético, era degradante. Solo el ocio les permite tiempo para ser virtuosos y ser capaces de juzgar. Y gracias a que vivieron del trabajo de los muchos esclavos, la oligarquía pudo tener tiempo para el ocio y por ende las cuestiones políticas. Para los romanos el ocio fue el tiempo de descanso para dedicarse al negocio. Y para otros pueblos el tema del trabajo fue diferente. Por ejemplo, los caldeos, su pensamiento fue más que cultivar los frutos del campo, colmar a la vez las necesidades espirituales. Para los hebreos, el trabajo era un mal necesario para expiar los pecados de Adán y Eva. Del libro del Génesis, la lectura del origen de la creación. Un Dios creador, trabajador, que creó el cielo y la tierra, y así al séptimo día terminó su trabajo y descansó un día. Son estas las bases del derecho laboral y derecho al descanso semanal de hoy en día. En Roma el trabajo estaba exclusivamente reservado a los esclavos, hacía que solo fuera contemplado en realidad como una fuerza, una función productiva. ¿Tá? El esclavo es solamente fuerza de trabajo. Para los romanos el esclavo no era considerado persona, entonces no tenía personalidad jurídica. Esto condujo a negar lo que era una relación laboral
¿tá? Entre el encargado de lo que era el trabajo manual, que en este caso era el esclavo, y el dueño. Esa relación fue tratada como derecho de propiedad por los juristas romanos, ¿tá? Que habían garantizado casi sin límites para lo que eran los ciudadanos. Surgió un problema acá cuando el dueño no ocupaba al esclavo, sino que lo alquilaba a un tercero. Y ahí surgió lo que era la figura del arrendamiento de servicios, ¿tá? Que derivaba del arrendamiento de cosas. Pero en realidad, o sea, lo que se arrendaba era la fuerza de trabajo, ¿tá? Que hacía el esclavo. De esta forma, la actividad del esclavo, que después, más adelante, vendría a ser lo que es el trabajador, que ya era un hombre libre, empieza a ser tratado como cosa y se convierte como antecedente del arrendamiento de servicios en el derecho civil moderno. Por la tradición romana, el trabajo manual estaba totalmente desprestigiado. Como decía Cicerón, todo trabajo asalariado es trabajo esclavo. Y bueno, y la vida era bastante difícil para estos trabajadores en los territorios que estaban bajo dominio romano. Eh, Augusto también había impuesto un tributo que debían pagar todos los varones que ejercían algún tipo de trabajo manual, eh, como el impuesto, por ejemplo, a la residencia, a la tenencia de cerdos, etc. Pero los que llevaron la peor parte en los tiempos de esta Roma imperial fueron los esclavos que estaban bajo dominio y propiedad de los dueños. En aquellos tiempos de auge, la demanda de esclavos en Roma era de unos 500.000 al año. Si comparamos con los 60.000 esclavos que se traían a América en aquellos años de mayor tráfico que se traían desde África, podemos tener una idea más o menos exacta de lo que era este triste fenómeno, ¿verdad? Bien. Continuando con la evolución del trabajo esclavo, llegamos a la modernidad, marcada por algunos historiadores por la caída del Imperio Romano de Occidente o caída de Constantinopla en 1453, o por el descubrimiento de América para otros en 1492. Desde el punto de vista del trabajo, el descubrimiento de América reintrodujo sistemas de relaciones laborales que estaban desapareciendo en Europa, como lo es el esclavismo. El tráfico de esclavos desde África hacia América, incluyendo hombres, mujeres y niños, se realizaba en durísimas condiciones de vida, alimentación e higiene, trayendo como consecuencia un alto índice de mortandad en el camino. Al llegar a América, eran vendidos constituyéndose en brazos para recolectar caña, café o tabaco, trabajar en las minas o transportar ganado. Brasil y el Caribe fueron los puntos más importantes de llegada de esclavos. Esta mano de obra está en la base del nacimiento del capitalismo, ya que permitía la explotación de los territorios colonizados de América. Por lo tanto, sin la esclavitud sería imposible explicar el capitalismo. Ya en el siglo XIX nos encontramos con la abolición legal de la misma. Haití, en 1804, fue el primer país americano en abolirla, y Brasil fue el último en 1888. Uruguay lo hizo en 1842. En 1926 se aprueba la Convención sobre la Esclavitud, donde se declara su supresión. Nos preguntamos, a 98 años de la Convención de las Naciones Unidas, sobre la situación actual del trabajo esclavo. Y nos encontramos que en febrero de 2024, a 182 años de la prohibición legal de la esclavitud en nuestro país, se encuentra a 28 venezolanos en Artigas viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas en una mina de extracción de piedras semipreciosas. Lo que nos lleva a la reflexión respecto de la importancia de la lucha por los derechos de los trabajadores, más allá del reconocimiento jurídico de los mismos. Muchas gracias.